Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Cáncer, cariño. ¿Cómo estás, corazón? Una semana ausente, ¿vale? Tenían que corregirme lo que es el cornete de la nariz, cariño, pero ya estoy mucho mejor, ¿vale? Todavía me falta recuperación, pero me siento con las energías para hacerte lo que es tu lectura general, mi querido Cáncer. Entonces, corazón, ya estamos todos aquí, todos juntos. Espero que te hayas portado bien en esta semana, cariño, porque a veces eres como yo que sé, como una oveja descarriada o descarriado, mi querido cangrejito. Antes de empezar, Cáncer, nos vamos a recargar de buena energía, ¿vale? Voy a poner lo que es un video. Al final te recomiendo, ¿vale?, que lo mires. Es de un personaje muy importante, pero que simplemente hago lo que es un referente de una forma educativa. Ya lo vas a ver al final, cariño. Sorpresa. Muy bien, nos vamos a recargar de buena energía. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Mi querido Cáncer, y suscríbete. Muy bien, corazón. Mi querido Cáncer, o tú quieres hablar con alguien, o hay una persona que quiere ponerse en contacto contigo, o posiblemente en el transcurso de los días o de la semana, o a partir que tú mires esta lectura, hay una persona que se va a poner en contacto contigo. Ya me contarás, ¿vale? Porque quiero chisme. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto y te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto, y si no, bendiciones. Muy bien, tenía que hacer mi cherry. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo para mi querido Cáncer. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver, cariño. Dice, la carta de la estrella, cariño. Mira, fíjate muy bien en esta carta, Cáncer. Si tú te das cuenta, aquí hay un personaje que está rezando, que está suplicando a las energías. Y fíjate muy bien que de aquí, del cosmos, del cielo, sale lo que es un hilo, corazón, que nos dicen el hilo de la vida, y también que nos hablan del contacto, de la comunicación, de las redes sociales. Yo lo que siento, mi querido cangrejito, siento un Géminis muy fuerte para muchos de ustedes. Si tú de repente estás esperando un contacto, una comunicación, un acercamiento, esta magia va a suceder, mi querido Cáncer. O simplemente es una semana en la cual el destino te va a estar llevando posiblemente a personas con las cuales vosotros tenían algún tipo de contacto, de comunicación. Puede ser viejos amigos, puede ser ex, puede ser familia. Como que es una semana también de encuentros. Encuentros que a lo mejor tú ni te lo pensabas, Cáncer. Simplemente vas a coincidir con él o con ella. Simplemente, ¿vale? Entonces, prepárate, Cáncer. Prepárate, porque esta cartita, aquí tú ves que hay como un cosmos, hay mucha luz, cariño. Quiere decir que el universo te lo va a entregar, o simplemente el destino te va a entregar lo que tú estás pidiendo con mucha fe. No todo tiene que estar relacionado a lo que es en el amor. A lo mejor muchos de ustedes, Cáncer, están pidiendo, yo qué sé, una oportunidad laboral. A lo mejor de repente estás pidiendo sanación espiritual, sanación también lo que es en la parte física, la salud, lo que sea, ¿vale? Pero lo que tú estás pidiendo con fe, siento que el universo te lo va a entregar, mi querido cangrejito. Vamos a ver signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Vamos a ver, cariño. Me sale lo que es un Virgo y un Tauro. Me sale Aries. Me sale Leo. Cierras con un Sagitario. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, ¿vale? El resto déjalo a Dios y al universo. Iniciales, corazón. Vamos a ver. Iniciales. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Cáncer, siento un Géminis y un Tauro muy fuerte, corazón. Si digo signo sin querer es porque ese signo está aquí. La letra Y. Hoy tengo aquí la letra G, corazón, de gato y de gata techera. La letra Z, la letra S, la letra I, la letra N y la letra P. Muy bien, corazón, de Patricio o de Pato también. A mí de niño me decía mucho Patito, ¿vale? Porque era muy rellenito y caminaba, yo qué sé, mucho peso en mi cuerpo. Me decían Patito. Muy bien, Cáncer, vamos a continuar.
Te voy a sacar lo que es un mensaje del Arcángel Gabriel. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude para mi cangrejito. Siento que es una semana de premios, una semana de contacto, de comunicación. Algo bueno llega en tu vida, mi querido Cáncer. Dice, camino de compasión. Escucha, he venido a mostrarle la diferencia entre la compasión y la piedad. La compasión es una puerta que se abre directamente hacia su alma y su corazón. Se halla en un periodo de su vida en la que necesita compasión. Entonces, cariño, posiblemente el contacto, la comunicación que tú vas a tener puede ser de una persona con la cual vosotros no han estado lidiando bien, algún problema, algún conflicto. No te cierres en tu mundo, te dicen. Es importante tener compasión, es importante tener piedad. ¿Por qué? Porque si tú de repente te cierras en tu mundo, cariño, pues simplemente tienes mala energía, mala vibra. Y esto es malo, corazón, ¿vale? Recuerda que el reino de los cielos está hecho con la energía de los niños y de las niñas. ¿Por qué dice esto? Porque cuando dos niños o niñas, dos amiguitos, cariño, tienen lo que es una discusión o un pequeño conflicto, en ese momento están enojados, cariño, pero les dura poco. Ni media hora les dura. Luego empiezan a jugar otra vez, comparten sus cosas, porque no hay rencor, no hay resentimiento en su alma. Cuando pasan los años, cariño, pues simplemente nuestra energía cambia. Entonces, yo te recomiendo, Cáncer, no guardes ese resentimiento, no guardes ese rencor, ¿vale? Es una lectura general, tú solamente ve tomando lo que es tuyo, pero yo siento, Cáncer, que hay una persona que posiblemente quiere hablar contigo o una persona que quiere tu perdón, pero todo está lo que es en tus manos, porque todo es libre albedrío, mi querido Cáncer. Vamos a continuar. A ver, quiero que me dé más información. ¿Por qué te sale la carta de la estrella? Vamos a ver, corazón. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, Cáncer. Tenemos lo que es la carta del Rey de Bastos. Siento que hay una persona, Cáncer, que puede ser que ha estado un poco a la defensiva o que a lo mejor de repente estaba un poco indiferente contigo, pero baja la guardia. ¿Cómo que así baja la guardia, Richard? Si esta persona no te respondía a los mensajes o esta persona de repente era indiferente con vosotros, siento que esta persona ahora baja la guardia. ¿Ves? Porque si tú te das cuenta, este personaje, una persona muy erguida, una persona con mucha fuerza, cariño, posiblemente no se da cuenta que detrás hay un león. Entonces, ha bajado la guardia, ya no está lo que es a la defensiva. Todo este tiempo estaba como cuidándose porque encima tenía lo que es un basto con fuego para poder defenderse de este león. Pero sin embargo ahora está mirando lo que es a futuro. Entonces, mi querido Cáncer, este personaje ha bajado la guardia. Hay una persona que deja a un lado sus rencores, deja a un lado los malos entendidos, viene posiblemente con esa energía de paz, con esa energía de armonía, de querer hablar contigo. Actualmente, este personaje ya te está pensando. No sé si se ve en la cámara bien. Fíjate muy bien. Si te das cuenta, Cáncer, no sé si se ve, pero de aquí salen como aros de energía, cariño, ¿vale? Como hilos de energía. No sé si se ve, no creo que no se ve, ¿no? Entonces, siento que este personaje, corazón, actualmente te está pensando, te está llamando con la mente. Posiblemente puede ser que tú lo estás soñando, posiblemente puede ser que tú estás como en una fase recordando los momentos vividos con él o con ella, o cualquier cosa, cariño, te lleva a lo que es a esa historia, mi querido cangrejito. Vamos a continuar. La carta también del 8 de copas. Y la carta de la reina de oros, mi querido Cáncer. Pero muchos de vosotros, Cáncer, siento que me dice, Richard, no lo quiero ya en mi vida. Me ha hecho mucho daño. No lo quiero. Pero recuerda la palabra perdón, Cáncer. Yo no digo de que tú vuelvas con esta persona, porque al fin y al cabo, tú tienes que seguir viendo para adelante. Yo lo que digo es cerrar ese ciclo. Cuando tú perdonas, ya cierras ese ciclo. Pero si tú continúas con ese resentimiento por X motivos, pues simplemente no cierras el ciclo. Porque yo veo que tú das la espalda, no quieres entender, no quieres escuchar. Y te doy la razón que tú de repente estás así con esa energía, porque inclusive siento que aquí ha habido algún tipo de fraude, de robo también. Porque hay una persona que te debe un dinero, Cáncer. Hay una persona aquí. Pero bueno, tú tienes la última palabra, ¿vale? Yo particularmente, y siento decirlo, yo actuaría de una forma fría. ¿Cómo así, Richard?
pues hablaría con esta persona. Si tiene una deuda contigo, recupero el dinero y luego pues simplemente lo dice, lo siento, pero no te quiero en mi vida. Ya está. Si actuamos de una forma fría, ¿vale? Porque muchos de ellos o de ellas tienen lo que es una deuda contigo, Cáncer. Entonces, si ahora te busca, pues yo qué sé, puedes recuperar algo, cariño. Vamos a ver cómo está la energía de ellos o de ellas. Que Dios universo me ayude. Que Dios del universo me ayude. Mi querido cangrejito. Que Dios del universo me ayude. Mi querido cangrejito. Vamos a ver, corazón. Ay, por Dios, es que mira esta carta, cariño. Quiere venir, pero así, corriendo a tus brazos, corazón. Inclusive, fíjate muy bien, Cáncer, fíjate muy bien. Si tú te das cuenta, este personaje está corriendo con los brazos abiertos. Y atrás, Cáncer, fíjate, no sé si se mira bien, aquí en este punto hay una novia. Hay una novia que está observando, cariño. Entonces, ¿qué me dicen? Este personaje que quiere venir a tu vida para pedir perdón, para hablar, para reconciliación, muchos de ellos o de ellas tienen pareja, cariño. Tienen pareja. O simplemente han estado quizás en un punto en la cual estaban a punto de formalizar una relación porque hay una novia detrás y hay mucha gente también. Y este personaje se ha dado cuenta que es un gran error, que no debe estar con él o con ella, que debería estar contigo. Hay un personaje que se arrepiente, Cáncer, de haberte dejado en su momento para irse con otro o con otra. Por eso que está bajando la guardia, cangrejito. Entonces, sorpresa, fíjate muy bien, para los que no lo han visto. ¿Ves? Este personaje viene hacia ti y atrás hay una novia. Deja todo, cariño. Deja pareja, deja casa, porque aquí hay casa al fondo. Deja casa, deja familia, etcétera, etcétera. Y irónicamente, todo es visual, ¿vale? Irónicamente, aquí está la luna, cariño. ¿Te ves? Esa luna está brillando a dirección de esta mujer. Entonces, es por ti, Cáncer, porque la luna es tu tierra, es tu planeta, corazón. Es tu elemento, Cáncer. Voy a sacar más cartas. Tienes que ver todas las cartas, los detalles. Vamos a ver. ¿Qué más me dicen, corazón? ¿Qué más me dicen? Tenemos lo que es la carta del mundo. La carta del mundo, corazón, dice, ahora viene con buenos deseos, porque la carta del mundo es suerte. La carta del mundo es el huevo cósmico. La carta del mundo también es madurez. ¿Por qué? Si tú te das cuenta, aquí hay otra enseñanza para que aprendas, ¿vale? La carta del mundo representa también lo que es a la carta de la sacerdotisa, que puede estar representado con un Virgo y también con un Tauro o elemento tierra. Pero este personaje, cariño, si te das cuenta, a pesar de que tiene una mirada de orgullo, orgulloso, orgullosa, este personaje va a actuar de una forma positiva. ¿Por qué? Porque aquí tiene lo que es un búho y está vestido de blanco, cariño, que nos hablan del Espíritu Santo, nos hablan de una sacerdotisa evolucionada y detrás tenemos lo que es la luna, corazón, y la luna brilla más aquí. La luna brilla más. En todas las cartas que estoy viendo, que la energía de él o de ella, siempre sale la luna, corazón. Esta persona está arrepentida de lo que ha hecho en contra de vosotros. Y este personaje, cariño, ahora viene, como se dice, de una forma transparente, clara, limpio, corazón, ¿vale? Ya no viene con mentiras, con dudas, con miedos, con inseguridades. Viene de una forma madura. Tú lo tomas, tú lo dejas, mi querido Cáncer. Voy a sacar una carta más. Y tenemos lo que es la carta del juicio. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! Cariño. Y para muchos de ustedes, no digo para todos, porque muchos de ustedes, Cáncer, ya veo que no quieres perdonar. Para muchos de vosotros, Cáncer, esta persona te va a decir, dame una oportunidad. Porque tenemos la carta del juicio, corazón. ¿Qué representa la carta del juicio? Un renacimiento. La carta del juicio, su misma palabra lo dice, el juicio. Perdonar, ser juzgado y luego, corazón, empezar desde cero. Es esto, cariño, la carta del juicio. Entonces, este personaje te quiere lo que es en su vida. ¡Ay, por Dios! Una carta guía, una carta consejo para solteros y solteras, porque luego me vais a criticar. A ver, vamos a ver, corazón. Cáncer. No todo tiene que ser amor de pareja, porque ya te veo, Richard, será Pepe Lucho, será la Lupe, quizás, pero también puede ser un familiar, un amigo, alguien que quiere hablar contigo, corazón. Solteros y solteras, Cáncer, solteros y solteras.
Tenemos lo que es la carta del 10 de copas. Veo mi querido cangrejito que estaba rebotando, parecía su muñeco de trapo, ¿vale? De un lado para otro. Pero siento, mi querido cáncer, que has tenido que vivir todo esto para que puedas conocer a una persona por destino. Alma gemela, llama gemela, relaciones kármicas. Solteros y solteras, surprise, cariño. Muchos de vosotros te veo en pareja y es una persona muy especial porque tenemos la carta del 10 de copas, cariño, ¿vale? Entonces, prepárate, cariño, porque siento que algo bueno viene. Vamos a ver las características. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Vamos a ver, cáncer, cáncer, cáncer. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del as de oros, cariño. Vas a ser bendecido y bendecida. También te viene lo que es una propuesta, una oportunidad o ayuda económica, lo que es en la parte del dinero, ¿vale? ¿Por qué? Porque mira esta carta, corazón. Papá Dios te va a bendecir. Esta mano sale del cielo. Algo que tú has estado pensando, deseando, porque está el color amarillo, predomina. Y aquí tenemos lo que es el símbolo del oro. Papá Dios te va a recompensar, mi querido cangrejito. No sé por qué siento un Leo. Tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a sacar más. Ay, por Dios, por Dios. ¿Qué pasa, Richard? Ay, Dios mío, mi nariz me duele un poco. Corazón. Mira, si te das cuenta, muchos de vosotros se van a estar encontrando con viejas amistades, familiares, ex también. Y mira, aquí hay una reconciliación, mi querido cangrejito. Y siento que esta reconciliación lo aprueba el divino, lo aprueba Dios, cariño. Porque tenemos lo que es un arco iris que le envuelve a vosotros dos. Puede ser que inclusive muchos de vosotros quizás son del mismo género. También puede ser, ¿vale? Mujer, mujer, hombre, hombre. Esta persona puede ser de cabello castaño, cabello negro, cabello rubio también. Las personas que tienen el cabello oscuro, el cabello es corto, ¿vale? Es esto. Tú solamente toma lo que es tuyo, mi querido cangrejito. Richard, quiero más información. Ya te veo ya. La carta del caballero de oros. Hay una persona que se va de tu vida. Veo que esta persona, cariño, simplemente es necesario que se marche, ¿vale? Porque siento que este personaje, cariño, en vez de aportar algo positivo en tu vida, te está restando, mi querido cangrejito. Me dice elemento tierra, pero también puede ser un sagitario porque detrás hay un caballo. Esta persona, cariño, puede ser alto o alta. Es una persona que le gusta abrigarse mucho o posiblemente está en lo que es en un lugar donde el clima actualmente es fresco. Piel trigueña o está muy bronceado o muy bronceada. Cabello corto, ondeado, crespo también. Castaño o negro o puede ser también del color rubio, mi querido cangrejito. Espero que te haya gustado esta lectura, corazón. Suscríbete, comenta, comparte de un like y mira lo que es la recomendación del video final que he hablado de una forma informativa, ¿vale? Me han criticado, pero bueno, corazón, así soy víctima de mi belleza. Hasta la vista, cáncer. Sé feliz. Suscríbete. Gracias por tu apoyo.